Bueno, la vez anterior estábamos viendo esta parte de aritmética computacional. Recuerden, la idea es simplemente darles un panorama, no es un tema exhaustivo, no me interesa realmente que dominen la parte de aritmética computacional, pero sí que tengan presentes las ideas principales y las principales, digamos, problemas o dificultades que pueden aparecer. Entonces, habíamos visto anteriormente cómo representar números en computadora. Vimos que, bueno, la computadora, cualquier computadora actual trabaja en el sistema binario y los números enteros se representan con el método el método de la magnitud con signo que se muestra aquí subrayado en rojo, donde el primer bit se utiliza para el signo, 0 si es positivo y 1 si es negativo, y todos los demás bits se utilizan para representar la magnitud del número en el sistema binario. La vez anterior vimos este ejemplo, el ejemplo 1, 2, y luego vimos la forma en cómo se representan los números reales, números que ya no son enteros, o en general también pueden ser enteros. Pero bueno, se les llama números de punto flotante o forma de punto flotante de esos números. También se le llama notación científica normalizada. Aquí la parte más importante es que un número de este tipo se representa por dos partes. Una parte fraccionaria que se llama mantisa y una parte entera que es el exponente, ¿verdad? Aquí la mantisa es m y el exponente es e. Es como esta representación, ¿verdad? Que se muestra en esta parte. M es la mantisa y el exponente es E. Recordemos que habíamos dicho anteriormente que T es la precisión de la máquina. Esto lo vamos a aclarar un poquito más al rato con diferentes ejemplos. El papel de T, que es la precisión. Bueno, entonces lo importante es que cualquier número, ¿verdad? Por ejemplo, este número que se muestra aquí, en esta arquitectura que se muestra con estas celdas o bits que se muestran aquí, se puede representar de esta forma. Recuerden, el primer bit representa el signo, en este caso es 0, por lo tanto el signo es positivo, el número claramente es positivo. El segundo conjunto de celdas en esta arquitectura representa el exponente, que dijimos que en binario pues es 2 más 2 a la 1, 2, 3, 4, 2 a la 6 más 2. Eso da 66. Aquí la base que se está utilizando, beta, la base beta es 16. Entonces, en realidad tenemos esta forma, ¿no? La mantisa es este conjunto de números que se encuentran aquí, que se calculan como exponentes negativos de un medio. O sea, 2 a la menos 1 representa este número, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, y así sucesivamente. Entonces, esta parte es la mantisa que en la computadora se representa con esta secuencia de ceros y unos. 16 es la base y el exponente es 66. En este caso, la precisión T es 64. T vale 64. Bueno, entonces este es un ejemplo de cómo se representan los números reales en una computadora. Lo pueden ver con más calma haciendo las operaciones, ¿verdad? También vimos que el siguiente número de máquina más pequeño, perdón, el número anterior,
de máquina más pequeño es este número. Y representa este número. Y el número de máquina más grande siguiente es este. Entonces, bueno, pues en conclusión, el conjunto de números que podemos representar de manera exacta es finito. Entre cada uno de estos dos, estos números que tienen representación exacta en la computadora, presentar de manera exacta en una computadora. Entonces, la mayoría de los números reales no los vamos a poder representar de manera exacta en una computadora, solamente un número finito de ellos, un número muy, muy reducido. Ok, bueno, pues este es el número más pequeño que se puede representar en esta arquitectura, que es aproximadamente 10 a la menos 78, y el número más grande es aproximadamente 10 a la 76. Si uno va más abajo o en un cálculo resulta en un número menor a este valor 10 a la menos 78, pues se comete un error y la máquina da no sé si dé un mensaje en las computadoras actuales, pero en las antiguas daba un mensaje de underflow, se llamaba. Y si se realiza un conjunto de operaciones que dan como resultado un número mayor que el mayor que se puede representar en la máquina, se para el cálculo y se da un mensaje de error. Eso se le llama overflow, por su nombre en inglés. Entonces, bueno, resumiendo, los tres aspectos más importantes que hay que recordar acerca de las limitaciones en la representación de números en computadora es que solo se pueden representar números de manera exacta de un número finito, ¿verdad? De números reales. No se puede representar números arbitrariamente grandes ni tampoco arbitrariamente pequeños. Y la principal limitación, desde mi punto de vista, es que existen vacíos o claros entre los números con representación exacta. Es decir, la gran mayoría de los números reales no se pueden representar de manera exacta en una computadora, cualquiera que ésta sea. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, entonces, pues, ¿qué se puede hacer con las computadoras? Bueno, pues de hecho se hace una gran cantidad de cosas, ¿verdad? Y a continuación, pues vamos a explicar cómo es que este problema de no poder representar todos los números en una computadora lleva a lo que se denomina pues una aproximación, ¿verdad? Y que esa aproximación, pues en la mayoría de los casos es suficientemente buena para poder operar de manera adecuada con una computadora digital. Entonces, bueno, un aspecto importante, simplemente para terminar esta parte, es que actualmente, bueno, anteriormente las computadoras se diseñaban de diferentes maneras. Podían tener como la que les mostré anteriormente, base 16, pero algunas otras tenían base 2 u otro tipo de posibilidades. Entonces, actualmente, posteriormente evolucionó todo esto porque cuando uno tenía un problema, un programa, por ejemplo, realizado y corría en una arquitectura, había el problema de portabilidad, ¿verdad? Ese mismo programa en otra arquitectura pues muchas veces sufría de problemas, de grandes problemas, entonces había que hacer los cambios pertinentes. De tal forma que pues llegó el momento en que se hizo imposible, ¿verdad? Dadas las diferentes arquitecturas que había, el portar se volvió un problema muy, muy fuerte, el portar un programa de una computadora a otra. Por esas razones que se promovió el establecimiento de un estándar.
Y a ese se le llama, al estándar actual, ese ya evolucionó hasta la época actual. Actualmente pues ya es muy estable, ¿verdad? Y a ese se le llama el IEEE. Es el estándar pues es doble precisión, en donde pues se permiten números tan grandes como el que se indica aquí, 2 a la 10. 1024 realmente es 2 a la 10. Y los números más pequeños pues son de esta forma. En general son computadoras binarias, ¿verdad? Y se pueden conceptualizar, si uno lo quiere ver desde el punto de vista de los números reales, se pueden conceptualizar por medio de intervalos binarios. Aquí, por ejemplo, el intervalo 2 a la 0, 2 a la 1 es un intervalo binario, el intervalo 1, 2. Y se representa por 2 a la 52 números ese intervalo. Permítame tantito, están tocando aquí en mi casa. Denme unos segundos, por favor. Es que estoy dando clase. Bueno, una disculpa. Ya atendí ese asunto. Entonces, bueno, lo que les decía, déjenme explicarles esta situación con un poquito más de detalle, acá con una pizarra. Entonces, como les decía, la recta real en una computadora se puede visualizar como dividida en intervalos binarios. Por ejemplo, este es el intervalo 2 a la 0, 2 a la 1. Y también podemos considerar el intervalo 2 a la 1, 2 a la 2, que es 4, ¿verdad? Entonces, así en general, cualquier intervalo binario es de la forma 2 a la 1 exponente por 2 a la e más 1. Este es un intervalo binario general. Entonces, los números que se pueden representar de manera exacta de la recta real, si tenemos precisión doble, que es la que se usa más frecuentemente en las computadoras, tenemos t igual a 52. Esto indica que en un intervalo binario, tiene 2 a la menos 52 números. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues es lo que pasa es que la distancia, esta distancia en general, entre cualquier intervalo binario de estos que están aquí, ¿verdad? Este o este, por ejemplo, pues va a ser 2 a la e, a ver cómo está este asunto, es 2 a la e más 1 menos 2 a la e. Esto es lo mismo que 2 a la e por 2 menos 1, ¿verdad? Entonces 2 a la e. 2 a la e. Entonces, como hay 2 a la 52 números, entonces vamos a tener que el siguiente número, 2 a la e, va a ser 2 a la e más
2 a la e entre 2 a la t, ¿verdad? A ver, déjenme ver cómo está acá. Sí, más 2 a la menos t. Sí. Ok. Bueno, regreso a la tablet. Oh, ya se me fue. Ok, ya estamos ahí. Perdón. Es entonces sería 2 a la menos t. Y luego, pues el siguiente sería 2 a la e más 2 por 2 a la menos t. Y así hasta 2 a la e más 2 a la t por 2 a la menos t. ¿Verdad? Entonces, bueno, el punto es que en este intervalo binario hay en doble precisión 2 a la t igual a 2 a la 52 números. Bueno, eso va a ocurrir en este intervalo que tenemos aquí, igual en este otro. Y otro intervalo binario es por ejemplo, el de 1/2 a 1, que sería 2 a la menos 1 a 2 a la 0. Y lo mismo va a ocurrir en el intervalo 1/4 a la 1/2, que sería 2 a la menos 2 a 2 a la menos 1. Entonces, en cada uno de estos intervalos binarios hay el mismo número de números de máquina, ¿verdad? 2 a la 52. Entonces, como ven, cada vez que nos acercamos al 0, el número de números de máquina es más denso. A medida que nos alejamos del origen, ya sea a la derecha o a la izquierda, vamos a tener números de máquina cada vez más separados. Pero lo importante es que la distancia relativa entre dos números, por ejemplo, si yo agarro aquí dos números, cualesquiera, en este intervalo 2 a la 1, 2 a la 2, su distancia relativa de estos dos es la distancia absoluta entre lo que mide el intervalo, que en este caso va a ser 2, mientras que acá, pues la distancia de dos números es la distancia absoluta entre lo que mide el intervalo, que es 1, y así sucesivamente. Entonces, la distancia relativa es la misma entre dos números que son equidistantes, digamos, y correspondientes a cada intervalo. No sé si está claro lo que les quiero explicar o tienen alguna duda. Bueno, miren, no escucho ninguna inquietud ni nada. Espero que esta no sea la tónica de todo el curso, ¿verdad? De que habiendo tantos alumnos, ahorita cuántos están conectados, no haya ninguna participación, ninguna pregunta, ninguna duda, nada, o sea, ni siquiera para mencionar que no hay dudas. O sea, eso sí es feo, ¿verdad? Yo quisiera que ustedes se manifestaran y dijeran, bueno, pues no entiendo esta parte o aquella, o no sé, o me parece cualquier cosa, o sea, es válido cualquier cosa. Pero pues es mejor que hablen en lugar de que manden el chat. Es más difícil manejar un chat mientras está dando uno clase. Entonces, pues mejor prendan su micrófono si tienen algo que decir y díganlo. Y claro, ya después lo apagan, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo que se explica en esta parte. Y vamos ahora a error de redondeo. La parte anterior de intervalos binarios y que en cada intervalo binario hay número fijo de números de máquina.
Es importante para entender el concepto de error de redondeo. El error de redondeo inevitablemente aparece en cualquier computadora digital o en cualquier calculadora en donde ustedes hagan operaciones. ¿Por qué razón? Porque el tamaño para representar o la memoria para representar un número o la arquitectura, o sea, el número de bits para representar un número siempre es finito y es fijo, dependiendo de la arquitectura. Entonces, cuando ustedes van a hacer operaciones, pues, sobre todo, por ejemplo, de multiplicación, como se indica aquí, el producto de dos números de punto flotante en aritmética de 8 dígitos, eso quiere decir que solamente pueden representar 8 dígitos después del punto decimal, ¿verdad? Por un exponente. Será un número, si lo hacen de manera exacta, con 16 dígitos después del punto decimal, en general, ¿verdad? Por ejemplo, si tienen el producto de punto 25 por punto 76, el resultado pues será un número con 4 cifras decimales, no 2. Pero si su máquina solamente puede representar 2 números decimales, pues estamos en un problema, ¿verdad? Entonces lo que se tiene que estudiar es, es precisamente el redondeo. O sea, vamos a hacer la multiplicación, por ejemplo, de dos números con 8 dígitos y lo que tenemos que obtener es el producto con, en forma aproximada con 8 dígitos. Entonces, después del noveno dígito, vamos a tener que eliminar. Entonces, bueno, aquí es donde viene el redondeo, ¿verdad? Que se puede hacer de dos formas. Y el redondeo, a final de cuentas, es el que permite hacer el diseño de una máquina. Entonces, es importante entender este concepto de redondeo para entender sobre la base de qué se diseña una máquina y por qué la doble precisión es adecuada para la mayoría de los propósitos de cálculo. Todo esto tomó muchos años de experiencia para llegar a ello. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer para entender el redondeo es entender la forma normalizada de un número. La forma normalizada es como se muestra aquí en este ejemplo. El ejemplo 1, 4. Tenemos, por ejemplo, tenemos tres operaciones aquí. Menos 1 entre 11, 1500 entre 11 y raíz de 2. Todos ellos dan lugar a estos números que se muestran. En cada uno de los casos, pues son expansiones decimales las que se muestran, infinitas, pero puede ser finito, ¿no? Por ejemplo, un medio, pues es 0.5, ¿verdad? En ese caso, pues es una expansión finita. Entonces, cada uno de estos números no se puede representar de manera exacta. Supongan que tenemos una computadora que trabaja con base 10. O sea, vamos a ilustrar este concepto de redondeo en base 10 porque es más fácil ilustrarlo que en base 2. Entonces, bueno, si tuviéramos una computadora en base 10, no podríamos representar de manera exacta este número. Entonces tendríamos, dependiendo de la capacidad que tenga nuestra máquina, que cortar hasta un número finito de cifras, ¿verdad? Igual para este otro, igual para este otro. Entonces, por eso es que se usa esta forma que se llama la forma decimal normalizada, en donde pues vamos a expresar el número de manera general en esta forma. O sea, vamos a poner el signo y vamos a poner una expresión decimal que puede ser finita o infinita. Aquí lo importante es que el primer número D1
El primer número D1 debe de ser un número entre 1 y 9. No puede ser 0. Si D1 fuese 0, bueno, no tenemos la forma normalizada. Tendríamos que escoger D2, ¿verdad? Para poner el punto. Entonces observen aquí que todos los números después del punto decimal siempre son distintos de 0. Esa es una regla. Segundo, todas las demás cifras decimales pueden estar entre 0 y 9. Ahí ya no hay problema, sí puede haber ceros en medio. Pero el primero debe de ser distinto de 0. Y bueno, el exponente indica si el número es fraccionario o si tiene una parte entera. Por ejemplo, este número de x2 tiene una parte entera que es, como está multiplicado por 10 a la 3, pues la parte entera es 136. Y acá en el número raíz de 2, la parte entera es 1. ¿Verdad? Y este es decimal, no tiene parte entera. Pues bueno, pues esa es la forma normalizada, decimal normalizada. Entonces, Profesor, sí, en el chat preguntan si... perdón. sí, dime. En el chat preguntan si D1 y D2 y así son los dígitos que conforman el número X real. Sí, o sea, X es un número real, D1, D2 hasta todos los D son dígitos entre 0 y 9 en el caso decimal. El único que tiene restricción es el primer dígito. El primer dígito no puede ser 0, como se muestra aquí. ¿Ok? Es 9 en el primer caso, 1 en el segundo y 1 en el tercero. Todos los demás pueden ser dígitos entre 0 y 9. ¿Eso responde a la pregunta? Sí, gracias. Ok. Entonces, les decía, la forma de punto flotante de un número real lo vamos a denotar de esta forma. Quizá algunos de ustedes ya han visto esta notación. O sea, X es el número real y FL de X es su representación de punto flotante, es decir, la que asume la computadora, después de hacer redondeo, por supuesto, ¿no? Entonces, si tenemos una precisión de t dígitos decimales, pues lo que tenemos que hacer es este número general que tenemos aquí, pues simplemente lo truncamos todas las cifras después de la que está en la posición t, es decir, quitamos esta, o redondeamos también, ¿no? O sea, hay dos opciones. La primera opción se le llama truncamiento simplemente. Entonces, observen que aquí se quedó con las cifras decimales hasta la cifra t. Estamos quitando todas las demás a partir de dt más 1. ¿Ok? Eso se llama truncamiento, es la forma de redondeo más simple. La otra forma de redondeo se le llama redondeo propiamente. Entonces, en este caso, utilizamos pues la forma que ustedes ya utilizan frecuentemente, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí quisiéramos redondear este número, depende del número de cifras que uno quiera, ¿verdad? Si queremos 6 cifras, entonces tendríamos que agarrar 13, 63, 63, ¿no? Son 6 cifras. Con truncamiento queda precisamente el número que estoy marcando. Punto 13, 63, 63. Y con redondeo, habría que redondear la siguiente cifra, que es 6, ¿verdad? Como es mayor que 5, entonces se redondea el último dígito 3 a 4. Eso ustedes ya lo saben. Si quisiéramos, por ejemplo, aproximar con 7 cifras, 2, 4, 6, 7, el truncamiento me queda el número marcado y el redondeo me queda igual.
porque la siguiente cifra 3 es menor que 5. Por lo tanto, pues el truncamiento y el redondeo, ambos, quedan iguales. Miren, aquí en redondeo se explica de manera matemática cómo se puede hacer ese redondeo. Como es general, pues se ve un poquito complicado. Pero aquí lo que se dice, ok, si tú quieres un número T de cifras significativas, decimales, entonces para hacer el redondeo, forma el número entero con las primeras T cifras y la siguiente como decimal, el de T más 1, y súmale 0.5. Entonces, la parte decimal del número de punto flotante resultante va a ser D1, D2, DT menos 1, delta T, donde delta T, pues es lo que me queda como el último dígito después de hacer esta suma. Es decir, tengo que tomar la parte entera de esta suma, o sea, de este número con T más un, bueno, con T enteros y una cifra, más 0.5, el resultado me va a dar un entero más algún decimal. Bueno, pues tomo simplemente la parte entera y ese va a ser precisamente, recorriendo el punto de nuevo, me va a quedar precisamente la cifra redondeada. Miren, para que se entienda esta explicación aquí de redondeo, lo voy a hacer con este ejemplo. El de 1500 entre 11. Déjenme otra vez compartir la tablet. Entonces tenemos 1500, o sea, tenemos el número X igual a 1500 entre 11. Ese número es 136.36. Es periódico. Lo voy a poner así, ¿no? Para indicar que es periódico. Es infinito, ¿verdad? Entonces, si queremos truncamiento, vamos a poner truncamiento. Vamos a poner truncamiento a 5, bueno, a 6 y 7 cifras. Para hacer eso, pues primero tenemos que poner la forma decimal normalizada, que sería ponerlo en esta forma. Sería punto 136, 36, 36, etcétera, ¿no? Por 10 a la menos 3. Observen que en este caso la n, que está en la forma general, es menos 3, es el exponente. Entonces, si queremos truncamiento a 6 cifras, el número me va a quedar 136, 36, 2, 4, 5, 3. Sería ese. El truncamiento a 7 cifras sería 136, 36, 36. O sea, eso es muy fácil. Lo que es un poquito más complicado es el redondeo, pero pues nosotros ya tenemos también una forma de cómo hacerlo en manera sencilla. O sea, como queremos 6 cifras y el siguiente número después de la sexta cifra es 6, pues entonces redondeamos el último, la sexta cifra a 4, ¿verdad? Esto es con 6 cifras. Este es con 7.
es con 6 cifras. Y con 7 cifras, pues vamos a tener 136, 36, 36. En este caso, el siguiente número a este 6 va a ser un 3, ¿verdad? Entonces, como es menor que 5, pues lo dejamos igual, 36. Ahora, lo que se explica en en el texto de cómo encontrar esto de manera general, o sea, cómo explicar este redondeo, es lo siguiente. Miren, el número lo voy a poner 2, 4, 6, 7, voy a poner 8 cifras aquí, ¿no? Todos los demás pues son las que vienen después. Entonces lo que me dice es que si yo quiero redondear a 6 cifras, ¿y quién le voy a poner aquí procedimiento de redondeo a 6 cifras? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que agarrar las 6 cifras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían estas, ¿verdad? Esas son las 6 cifras. Y poner el número entero correspondiente. 13, 63, 63. Poner un punto y luego el siguiente número, que es el 6. Esta sería la DT en el procedimiento general y esta la DT más 1, el decimal T más 1. Y luego, pues lo que tengo que hacer es a este número le tengo que sumar el punto 5. Si hacemos la suma, me va a dar esto me va a dar igual a 1363. Bueno, si sumamos 6 y 5, me va a dar punto 1. Y luego 3 más 1 me da 4, ¿verdad? O sea, esta suma sería este número. Por lo tanto, el redondeo a, a 6 cifras, bueno, creo que aquí lo escribí mal, ¿verdad? Me falta un 6. 2, 4, 6. Sí. Entonces, el redondeo, pues es precisamente el resultado del redondeo es punto 1363 64 por 10 a la menos 3. Nos falta el exponente, ¿verdad? Acá arriba. A redondear. Ese sería el resultado. ¿Okay? Bueno, de la misma manera se hace el procedimiento a 7 cifras, ¿verdad? Solo que en ese caso, pues la DT va a ser esta y la DT más 1 es el 3. Se hace lo mismo y pues vamos a obtener precisamente lo que indica esto, ¿no? Este es por, me falta poner el 10 a la menos 3. Igual aquí por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces, de esta manera se explica con este ejemplo lo que se indica en las notas. Esta parte. ¿Ok? De todos modos, acá está el ejemplo. Que les acabo de poner. Aquí viene el ejemplo de truncamiento y redondeo, ¿no? En este caso es a 6 y 7 cifras, respectivamente. Ok. Bueno, entonces, a partir de eso uno ya puede, o sea, entendiendo cómo se hace el procedimiento de redondeo, uno puede entonces estimar cuál es la diferencia relativa entre un número real y su representación de punto flotante en una máquina. Y eso es precisamente lo que se dice en esta proposición. Si nosotros tenemos un número real X,
y su representación de punto flotante a t cifras, entonces la diferencia entre ese número y esa representación de punto flotante a t cifras va a ser menor o igual que p entre 2 por 10 a la 1 menos t por el valor absoluto de x. Eso es se pone p igual a 1 cuando se hace redondeo y se pone p igual a 2 cuando se hace truncamiento. Bueno, miren, a simple vista, pues como que se antoja así como una fórmula medio complicadona, pero en realidad, pues simplemente basta con hacer los cálculos de en el caso, por ejemplo, de truncamiento, que es más fácil, ¿verdad? Que el redondeo. Es un poco más fácil el truncamiento porque simplemente se corta la serie de números. No tenemos que hacer la operación complicada esa de redondeo, ¿no? Entonces, bueno, aquí se hace la demostración de este hecho. Déjenme de nuevo para que se entienda qué es lo que se está haciendo. A ver, aquí hay chat. Miren, recuerden, yo prefiero que ustedes hablen, porque el chat para mí es difícil manejarlo. Entonces, mejor, hablen cuando tengan alguna duda. Me pueden parar en cualquier momento, ¿eh? Sin ningún problema. No tengo problema por eso. Entonces, o sea, lo que queremos estimar, o queremos verificar que el valor absoluto de un número y su representación de punto flotante es menor o igual que como vamos a hacer truncamiento, vamos a poner aquí truncamiento. La proposición dice que con truncamiento es p igual a 2, entonces nos quedaría 10 a la 1 menos t por el valor absoluto de x. O sea, t es el número de cifras. En la notación decimal. Normalizada, ¿verdad? O sea, lo que queremos ver es si efectivamente se cumple esta desigualdad o de dónde proviene, en otras palabras. Entonces, bueno, pues vamos a suponer que el número de punto flotante, podemos suponer que es negativo o positivo, vamos a suponer que vamos a quitarnos el signo, se hace igual si es signo negativo. Entonces, la representación del número pues viene de esta forma, ¿verdad? Puede ser que tenga una expansión infinita o finita. Entonces, sería de esta forma. La parte decimal por 10 a la n. Es como la mantisa y este es el exponente, pero en base 10, ¿no? Entonces, si hacemos truncamiento, pues eso le vamos a llamar el FL, ¿no? Entonces, esto sería simplemente este número por 10 a la n. Estamos truncando nada más, ¿no? Estamos quitando todo lo que está después de la cifra de t. Hacemos la diferencia y eso me va a dar en valor absoluto eso me va a dar, pues simplemente, lo podemos poner así, miren.
así como viene en el texto. Vamos a tener varios ceros y aquí luego vamos a tener dt más 1, ¿no? Etcétera, por 10 a la n, ¿no? Están los dos así. Pero esto es lo mismo. Si recorremos este punto hasta esta posición, entonces vamos a tener dt más 1, dt más 2, etcétera, ¿no? Claro, como estamos recorriendo el punto hacia la derecha, entonces hay que multiplicar por 10 a la menos t, ¿verdad? Por 10 a la n. Esa es la diferencia entre estos dos números. Si nosotros dividimos esta diferencia entre x, suponiendo que el número es distinto de 0, entre el valor absoluto de x, finalmente lo que estoy haciendo es poniendo esta x acá, ¿no? Dividiendo. Entonces esto va a ser igual a punto dt1, dt2, etcétera, por 10 a la n menos t. Entre x, pero x es este número, entonces tendría punto d1, d2, etcétera, dt, etcétera, por 10 a la n. Bueno, aquí estas potencias se cancela 10 a la n, me va a quedar simplemente 10 a la menos t. Bueno, la afirmación es que este cociente de estos dos números, este cociente, es menor que 10. Bueno, eso es muy fácil de verlo. O sea, punto de T1, de T2, de T más 2, etcétera. Entre punto D1, D2, etcétera, es menor que 10. ¿Por qué razón? Pues porque más 1 de T más 2 es menor que D1 punto, D2, etcétera. Es decir, este es un número entero. Cuando pasamos esto multiplicando al lado derecho por 10, me da D1 punto algo y este es un número fraccionario. Entonces, este cociente realmente es menor que 10. Menor o igual, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que esto es menor o igual que 10 por 10 a la t. A la menos t, perdón. Y eso es 10 a la 1 menos t. Es precisamente esta cantidad que está aquí. ¿Ok? Entonces, nada más pasando el valor absoluto de x al lado derecho, se obtiene precisamente lo que se quiere verificar. Entonces, bueno, lo que me está diciendo esto es que si se hace truncamiento, siempre va a ocurrir esta desigualdad. Entonces, tenemos que, en resumen, con truncamiento, vamos a tener que un número dista del punto flotante en menos que 10 a la 1 menos t por el valor absoluto del número. Y en redondeo se puede hacer un análisis similar
vamos a obtener que la diferencia de ambos números va a ser 1/2 de el anterior. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues generalizando, se puede hacer un análisis similar en cualquier otra base. Cualquier base beta. Recuerden, en la computadoras digitales, pues la base es 2, ¿verdad? Pues vamos a tener una relación semejante. Para truncamiento, vamos a tener que la diferencia entre X y su número de punto flotante va a ser menor o igual que beta a la 1 menos la precisión T por el valor absoluto del número. Y en redondeo, vamos a tener que la diferencia es menor o igual que 1/2 de b a la 1 menos t por x. ¿Ok? Estas relaciones son muy importantes. De aquí aparece lo que se llama el épsilon de máquina, que es un número importante en en aritmética computacional. El épsilon de máquina, le podemos llamar así, épsilon de máquina. Se define como, en general, se define como 1/2 de beta a la 1 menos t. En donde beta es la base. Beta es la base. Y t es la precisión. ¿Verdad? Por ejemplo, en doble precisión, de el estándar, que es el IEEE, sabemos que T es igual a 52 y que beta es igual a 2, ¿verdad? Entonces, pues lo que vamos a tener es que el épsilon de máquina va a ser 1/2 de beta a la 1 menos t, sería 1/2 de 2 a la 1 menos 52. Bueno, pues eso es lo mismo que 2 a la menos 52, ¿verdad? Y 2 a la menos 52 es aproximadamente 2.2 por 10 a la menos 16 en el sistema decimal. ¿Ok? Es lo más común, el épsilon de máquina. No sé si está claro. ¿Alguna duda? Todo bien, claro, profe. Miren, déjenme mostrarles en MATLAB cómo se puede visualizar el épsilon de máquina. Bueno, aquí no he sabido cómo aumentar aquí, pero bueno, miren, si yo le pongo EPS, EPS es épsilon de máquina, EPS, me da precisamente el épsilon de máquina.
con el que trabaja MATLAB. Es doble precisión, es 2.22 por 10 a la menos 16. Como les digo, esto es lo mismo que 2 a la menos 52. Es lo que acabamos de calcular. 52. Es lo mismo que 2 a la menos 52. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se encuentra ese número de máquina? Bueno, ya la vez anterior les di una forma. En la tarea viene cómo encontrar el épsilon de máquina de su, pues no solamente su computadora, sino también de sus calculadoras, si es que usan alguna. Hay varias formas de hacerlo. Entonces, bueno, en resumen, el error de redondeo o si el error de redondeo es un aspecto importante que me permite estimar cuál va a ser la distancia máxima en una arquitectura entre un número real y su representación de máquina, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues esto siempre se va a cumplir independientemente de la base, ¿no? Es esto. Algunos autores definen el épsilon de máquina como simplemente beta a la 1 menos t, pero nosotros vamos a considerar el más usual, que es un medio de beta a la 1 menos t como el épsilon de máquina. Eso es lo que les estoy poniendo aquí. Ok. Bueno, ¿por qué es importante esto del épsilon de máquina? Porque lo que acabamos de encontrar es que la distancia relativa entre X y su número de máquina siempre va a ser menor o igual que el épsilon de máquina. ¿Ok? ¿Qué quiere decir distancia relativa? Pues el cociente de esta diferencia entre el valor exacto, que es el valor absoluto de X. Claro, siempre y cuando X sea distinto de 0. Entonces, esto me está dando una estimación de la distancia relativa entre X y su número de punto y su número de punto flotante. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos dos números pequeños cercanos a 0, si tuviéramos un número pequeño cercano a 0, cualquiera, el número exacto difiere de su representación de máquina en menos que el épsilon de máquina, en forma relativa. Bueno, lo mismo va a pasar en cualquier otro intervalo binario, aunque el intervalo binario sea muy grande, por ejemplo, 2 a la 100 y 2 a la 101, es un intervalo binario. Es enorme. Pero la diferencia entre un número de máquina en ese intervalo y su número de punto flotante en forma relativa va a ser menor que el épsilon de máquina. Es decir, cuando dividimos entre el valor exacto, esta diferencia siempre me da menor que el épsilon de máquina. Y entonces eso es lo que hace factible, por ejemplo, el estándar de doble precisión, porque pues, esa diferencia relativa, independientemente de si los números son muy grandes o muy pequeños, siempre va a ser menor que el épsilon de máquina. ¿Ok? Entonces, eso es lo que importa. A final de cuentas, cuando uno está trabajando en ciencias, lo que importa son las diferencias relativas entre valores exactos y valores que uno estima en cualquier investigación. Por ejemplo, en un laboratorio, ¿no? Siempre hay errores de medición, pero lo que importa no es el error absoluto, sino el error relativo. Si tú estás midiendo en escalas de metros, pues lo que te importa es la diferencia entre dos longitudes en la escala de metros, ¿verdad? Pero si tú estás midiendo distancias astronómicas, suponiendo te dedicas a la astronomía, ¿verdad? Si mides la distancia de la Tierra al Sol y te equivocas con 1 metro, pues eso es muy preciso, ¿verdad? Porque la diferencia dividida entre la distancia exacta, pues es muy pequeña.
es casi insignificante, ¿no? Entonces, lo que importa, esta es una cosa que hay que quedarse con ella, hay que tomar en cuenta, metérsela en la cabeza. En análisis numérico, en programación, siempre que se vaya a utilizar una computadora, lo que importa no son los errores absolutos, sino los errores relativos. Entonces, siempre uno tiene que poner atención a los errores relativos sobre los errores absolutos. Ok. Entonces, bueno, pues lo que acabamos de encontrar, si nosotros sustituimos en esta desigualdad 1, 2, esto por el épsilon de máquina y un número, este es el número de punto flotante de X. Entonces, si tenemos cualquier número real X, entonces va a haber un número de máquina X', de tal forma que la diferencia relativa de estos dos va a ser menor que el épsilon de máquina, por lo que acabamos de demostrar, ¿no? Eso es lo que se llama la propiedad del épsilon de máquina. Y como hemos encontrado esta propiedad, pues entonces de ahí se sigue que se cumple esta otra. Que si yo tengo un número real X. Sigue compartiendo la pantalla de MATLAB. Ok. Pues es lo que quiero que me indiquen también, que no se queden callados, por favor. Es lo peor en un curso a distancia, que se queden callados. De todos modos, te agradezco, pero bueno, más rápido, por favor, porque yo avanzo y no me doy cuenta a veces porque, a pesar de haber dado ya 5 trimestres, este es el quinto, ¿verdad? Trimestre. A pesar de estar en el quinto trimestre a distancia, siempre se le va la onda a uno. Entonces, bueno, como no se perdió lo que les quería comentar, pues entonces voy a agarrar otra pantallita aquí para comentarles lo que les quería, lo que les estaba diciendo. Entonces acabamos de encontrar que X menos su número de punto flotante es menor o igual que el épsilon de máquina por el valor absoluto de X. Entonces, esta es la proposición, ¿verdad? Anterior. Que ya la demostramos. Entonces, X menos el flotante de X entre el valor absoluto de X va a ser menor o igual que el épsilon de máquina, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si esta diferencia no es cero, es decir, el número X no tiene una representación exacta en máquina, entonces va a existir un épsilon tal que se cumple la igualdad con este épsilon menor o igual que el épsilon de máquina, ¿verdad? Claro, el épsilon tiene que ser mayor que cero, ¿verdad? Y a final de cuentas, pues lo que vamos a tener es que a ver, podemos verlo de esta manera. X menos FL de X entre X. Si le quitamos el valor absoluto, pues esto puede ser épsilon o menos épsilon, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tener es que el FL de X, pues va a ser, si despejamos, bueno, lo puedo hacer aquí, ¿verdad? Va a ser X por 1 más menos épsilon, ¿no?
Entonces, bueno, en general, pues epsilon, pues es un número que es menor que el epsilon de máquina en valor absoluto. Si quieres este, eh, bueno, ok. Esta es una propiedad muy importante. Ok. Asociada al epsilon de máquina. Entonces, eso es lo que se explica precisamente en esta parte. Déjenme volver a las notas. Entre tantas pantallas. Pierdo. Ok. Entonces, bueno, pues eso es lo que se explica precisamente aquí, ¿verdad? En esta propiedad del epsilon de máquina. Siempre el número flotante, número de máquina de un número real X va a satisfacer esta propiedad, ¿verdad? Esta igualdad con este epsilon en valor absoluto, ¿verdad? Ya le quitamos el signo, menor o igual que el epsilon de máquina. Ok. Entonces, esta relación 1,4 es muy importante. La tienen que tomar en cuenta para entender lo que viene. Bueno, entonces la última parte, o una de las últimas partes de esta sección es lo que se llama la aritmética de punto flotante. Entonces ya tenemos una pequeña noción con lo que hemos hecho, de que el conjunto de números de punto flotante es un conjunto finito. Aquí lo estamos representando con este conjunto de manera general, ¿verdad? Es muy importante la base. Vamos a pensar en base binaria, por ejemplo, 2. Base 2. Y precisión, pues la precisión puede ser simple en el estándar. En este caso t vale 23, o puede ser doble, y en ese caso vale 52. Y los números todos los números de máquina en una computadora ya saben que tienen una mantisa y un exponente, ¿verdad? El exponente es un número entero y la mantisa es un número fraccionario. Entonces, bueno, pues aquí se muestran diferentes arquitecturas. Recordemos que el epsilon de máquina es igual a esta cantidad. Entonces, se muestran diferentes arquitecturas en esta tabla y se contrastan con el estándar actual. El estándar simple, hay simple, doble y cuádruple. Contra algunas máquinas antiguas en donde pues, las arquitecturas todavía no trabajaban con el estándar. Como ven, pues hay varias. Las primeras 3 tienen base 2. Las últimas 2 de IBM tienen base hexadecimal, ¿verdad? 16. Las precisiones son distintas. En la VAX con precisión simple, pues 23 vale T. Y con precisión doble vale 55. Y así sucesivamente las otras. Este es el mínimo exponente y el máximo exponente. Entonces, calculando el epsilon de máquina, en cada caso se encuentra, o sea, calculando esta cantidad, en cada caso se encuentra diferente precisión, ¿no? Y es a la menos 7, a la menos 17, menos 15, etcétera, ¿no? Y esto es el estándar, este es el que se usa más frecuentemente en la actualidad. 2.2 por 10 a la menos 16 es el epsilon de máquina. La precisión es t igual a 52, la base es 2. Este es el mínimo exponente y el máximo exponente. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez entendido todo este panorama que hemos visto, se puede
entender cómo es que esto impacta en las operaciones de operaciones usuales. O sea, las operaciones usuales aritméticas, pues sabemos que son la suma, resta, multiplicación, división. Entonces, esas operaciones elementales tienen su contraparte cuando se realizan en el sistema en este sistema de números, que es el sistema de punto flotante. ¿Okay? Generalmente cuando nosotros hacemos la suma de dos números reales en una computadora, no nos va a dar el número exacto, sino un número cercano al número exacto. ¿Qué tan exacto es el resultado de una operación? Bueno, pues por lo que hemos visto anteriormente, pues podemos conjeturar que si nosotros sumamos dos números o multiplicamos dos números o dividimos dos números en una máquina, el resultado va a ser cercano al real. Por lo menos el error relativo va a ser menor que el épsilon de máquina. O sea, va a ser menor que 10 a la menos 16. Eso es lo que me garantiza si es que la máquina se diseña bien. Bueno, en el estándar pues ya todo está hecho, así es que siempre ocurre eso. Y eso da origen a lo que se llama el axioma fundamental de la aritmética de punto flotante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tenemos las operaciones aritméticas, entonces podemos estimar el resultado de las operaciones en punto flotante. O sea, que se cumple lo que ya les mencioné. Si se suman dos números reales, X y Y, su resultado exacto pues es X más Y. Pero el resultado de máquina en una computadora, estamos expresando la suma aquí, poniendo un circulito, encerrando el símbolo más. El resultado de máquina no va a ser el resultado exacto en general, sino va a ser el resultado exacto multiplicado por 1 más épsilon. Esto me está diciendo que la diferencia relativa entre el de máquina y el exacto es menor que el épsilon de máquina, donde este épsilon que se pone aquí en valor absoluto es menor que el épsilon de máquina, porque este épsilon puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ok? Aquí tiene más, pero el épsilon puede ser más, pues no sé, un número pequeño positivo o un número pequeño negativo. Lo mismo ocurre con todas las otras operaciones aritméticas. ¿Ok? El resultado de realizar operaciones aritméticas, a pesar de que la máquina en muchas ocasiones represente ambos números de manera exacta, el resultado de una operación ya no es exacta en general. ¿Ok? Con mayor razón, si los números no se pueden representar de manera exacta en la computadora, los resultados pues, tampoco van a ser los exactos. Entonces, la diferencia entre los resultados de máquina y los exactos siempre van a tener una diferencia relativa menor que el épsilon de máquina. Eso pues me lo garantiza precisamente esta relación que les mostré anteriormente. Es esta. ¿Ok? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que se hace para diseñar una computadora? Pues garantizar que eso ocurra. Y entonces, invariablemente, todas las computadoras o calculadoras para hacer operaciones siempre cumplen esta propiedad de diseño, que es la relación 1.6. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Bueno, pues esa propiedad quiere decir que tomen cualquiera de estas operaciones, ¿verdad? Aritméticas, y llámenle a esa operación general asterisco, cualquiera de ellas. Entonces, si nosotros hacemos la operación exacta,
pues me va a dar un valor, pero si lo hacemos en una computadora, entonces yo voy a tener el flotante o el diseño pues adecuado de una computadora es que el flotante de este exacto sea lo que me da la operación de máquina. Entonces, bueno, pero nosotros sabemos que este flotante es igual a esto. Por lo tanto, la propiedad de diseño es que la operación de máquina pues sea la exacta, excepto por un error relativo de menor al epsilon de máquina. Es lo que me está diciendo esta propiedad. Entonces, ese es precisamente lo que se llama el axioma fundamental de la aritmética de punto flotante, que me dice que para cualquier dos números X y Y, existe un epsilon de máquina tal que se cumple cualquier operación de ellos dos en la máquina va a estar dentro de un rango relativo del epsilon de máquina. Es decir, la precisión es tal que la distancia entre el exacto y el calculado por la máquina es menor que el epsilon de máquina en sentido relativo. ¿Ok? Es esta frase que está aquí, ¿no? Cada operación en la aritmética de puntos flotantes es exacta salvo un error relativo de a lo más un epsilon de máquina. Claro, ¿no? Entre más operaciones hagamos, puede haber acumulación de error de redondeo. Todo esto tiene que ver con error de redondeo. Entonces, bueno, pues esa eso es lo que desde mi punto de vista hay que entender de manera general, sin ir a mucho detalle, en una computadora. No sé si tengan dudas o preguntas. Hasta ahorita no, profe. No, Gracias. profe. Miren, entonces, aquí se termina esta parte. Se va a terminar esta parte, nada más mostrando que las operaciones, estas de punto flotante, que estamos indicando por un circulito, encerrando la operación correspondiente, pues no cumplen las propiedades de los números reales en general. La propiedad conmutativa de la suma en suma de punto flotante sí se cumple, igual en multiplicación, pero la propiedad asociativa ya no se cumple. O sea, en general, el producto de tres números de punto flotante me puede dar diferentes resultados dependiendo de cómo multiplique. Si yo multiplico primero X y Y después el resultado lo multiplico por Z, en general no va a ser exactamente igual a multiplicar los dos últimos y luego multiplicar el primero por ellos dos. Y entonces, bueno, pues aquí se pone un ejemplo en doble precisión. Si tenemos el epsilon de máquina entre 3 y le llamamos X, Y igual a 3 veces el epsilon de máquina y Z igual al epsilon de máquina entre 11, este triple producto me va a dar esta cantidad y este otro producto asociando de otra manera me va a dar esta cantidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Si es que hay alguna. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, El el último. 2 y el 3. Si están hasta el final, antes del por 10 a la menos 49. Exacto, la última cifra es diferente. En el primer producto es 2 y en el segundo producto es 3. Aunque el error es muy pequeño porque aquí es por 10 a la menos 49, ¿verdad? Entonces, pues, el error va a ser pequeñísimo. Es decir, la diferencia relativa pues, es todavía más pequeña. Pero bueno, esto muestra que la aritmética en una computadora pues tiene sus
asegúnes en ciertas ocasiones. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso y siempre debe tomar en cuenta este tipo de cosas. Les digo esto porque generalmente uno está acostumbrado a utilizar cosas ya hechas en una computadora, un programa, por ejemplo. Y uno piensa que son cajas mágicas las computadoras y no lo son. Claro, hacen muchísimas cosas, es increíble la cantidad, las capacidades que tiene una computadora, pero en cálculo numérico no todo lo hacen bien. O más bien, si lo hacen bien, los que estamos mal somos nosotros porque no tomamos en cuenta las limitaciones de la representación de números en máquina. Entonces, pues a veces no tomamos en cuenta eso y cometemos errores catastróficos. Miren, déjenme mostrarles en MATLAB que efectivamente ocurre esto. No crean que nada más se los estoy platicando así, sino que ustedes lo pueden hacer en sus propios sistemas de cálculo. Mostrar que efectivamente ocurre esto. Me voy a ir a MATLAB de nuevo para hacer ahí las operaciones. Ustedes lo pueden hacer en su dispositivo de cálculo que tengan, ya sea computadora, otro programa, Python o en sus calculadoras. Okay, déjenme mostrarles eso, ¿no? Entonces dijimos que era esto. Le voy a dar enter, me va a dar un error, obviamente. Es nada más para acordarme cómo son los números. Miren, se llama EPS en MATLAB. Si ustedes tienen Python, seguramente hay otra anotación para él, o matemática, o etcétera, ¿no? Si no le ponen, lo pueden calcular el epsilon de máquina, como se indican los ejercicios. Entonces vamos a definir x igual a el epsilon entre 3, y igual a 3 por el epsilon de máquina. Me da esa cantidad. Y z igual al epsilon de máquina entre 11. Me da esa cantidad. Entonces ahora los vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar x por y por z. En este orden. Con esa asociación me da esa cantidad. Ahora los multiplico con la otra, asociando de la segunda forma. Me da esa cantidad. ¿Sí lo ven? Bien, aquí tiene 3 y tiene 2. Entonces, las multiplicaciones, cada una de ellas difieren por la última cifra, ¿no? Aunque es muy pequeña, imaginen cómo se acumula ese error. ¿Cuál es el exacto? La pregunta sería, ¿cuál es el exacto? Bueno, pues ninguno de los dos, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque el epsilon entre 11 pues no se puede representar de manera exacta, para empezar, ¿no? Entonces, pero ambos resultados están dentro del epsilon de máquina. O sea, el error pues es quizá menor que 2 veces el epsilon de máquina porque estamos realizando en cada caso 2 multiplicaciones. Si nosotros acumulamos el número de operaciones en un algoritmo, pues esto se va a incrementar, el error se va a incrementar. Entonces, bueno, hay problemas en los cuales vamos a tener que hacer miles o millones de operaciones. Entonces, bueno, pues uno tiene que tener cuidado en el diseño de los algoritmos para evitar el fenómeno de acumulación de error, o sea, acumulación descontrolado del error. Entonces, bueno, pues la razón por la cual incluí este capítulo 1 es para que estén conscientes de que no se puede hacer cualquier cosa
en análisis numérico o en métodos numéricos, no se puede hacer cualquier cosa de cualquier manera. Uno tiene que tener cuidado, tiene que tomar en cuenta estas situaciones. Entonces, bueno, pues posteriormente, poco a poco vamos a ir viendo algunas dificultades que se presentan conforme vayamos viendo los métodos. El siguiente capítulo, en este caso ya terminamos con este capítulo, ¿verdad? Aquí termina y vienen los ejercicios. El siguiente capítulo es con el objeto de separar, las propiedades de un problema con las propiedades de un algoritmo, porque son cosas distintas. Si ustedes quieren resolver un problema real, pues una cosa es cómo lo modelan matemáticamente, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el problema matemático que se va a resolver? O sea, hay problemas que son más difíciles y hay problemas que son menos difíciles. Y bueno, desde el punto de vista de la computación, pues un aspecto que es importante a tomar en cuenta es lo que se llama el condicionamiento, es decir, qué tan sensible, qué tan sensible es un problema al cambio de datos. Y otro aspecto es la estabilidad, que no tiene que ver con el problema, sino con el algoritmo que se utiliza para resolver un problema. Entonces, ¿qué tan sensible es un método a errores de redondeo, a perturbaciones? Son dos cosas distintas. Una cosa es el problema que uno quiere resolver y otra cosa es el algoritmo. Para cualquier problema hay muchos algoritmos para resolverlo, o puede haberlos. Pero no todo algoritmo es tan efectivo o produce el mismo resultado para el mismo problema. Entonces son dos cosas distintas. Entonces, el capítulo 2 versa sobre precisamente el estudio de esas propiedades que también son importantes a tomar en cuenta, especialmente si ustedes van a hacer una investigación, ya sea profesional o en su tesis o, pues no sé, por algún trabajo, ¿no? Entonces, para evitarse sorpresas hay que entender bien esos aspectos. Entonces, ya se tiene la base del capítulo 1, que en realidad pues es muy general, para poder abordar esos temas. Entonces, bueno, yo les voy a pedir que realicen los ejercicios. Son 8, no son muy complicados. Y los vamos a resolver el próximo viernes, al azar. O sea, de la lista voy a escoger a personas al azar. Esto es para asegurarme que realmente ven los problemas y los intentan. No es obligatorio que traigan, puede que tengan dudas. En ese caso, si tienen dudas y no pueden resolver algún problema, bueno, pues tienen la opción de preguntar. Me pueden enviar un correo con la pregunta muy concisa, ¿verdad? O o preguntarle a algún compañero también.